Y Raistlin 34 me hace la pregunta de los 64 trillones de pluridólares. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Mazón? Mazón es el presidente de la Comunidad Valenciana que estuvo desaparecido durante las primeras horas de la Dana, que mató a más de 200 personas y que le desgració la vida con las inundaciones y las riadas y las, eh, las inundaciones de lodo, de barro, a miles y miles de personas en Valencia. Y ese día este señor, a la hora de comer, cuando ya se había anunciado a las 7 de la mañana la Agencia Española de Meteorología de que había un peligro gravísimo de una dana, de un acontecimiento pluvial importante en esa zona, él se fue a comer con una periodista y desapareció y desconectó el teléfono y nunca le dijo a su gente, oigan, avísenles a nuestros ciudadanos que votaron por mí, pues que se vayan cuidando porque viene un evento meteorológico que puede resultar enormemente peligroso. Estuvo desaparecido, luego ha dado 7 explicaciones distintas de su comida, que se había comido con esta persona, luego que había comido con otra, luego que había comido con otra, luego que había comido en su calidad de presidente del Partido Popular, luego que había comido en su calidad de presidente de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Eh, y al final, y ahora que el gobierno español inmediatamente puso a disposición varios miles de millones de euros, puso a disposición de la Comunidad Valenciana, porque la comunidad es autónoma, esto es algo que la gente mucho fuera de España no entiende. No puede el gobierno estar ayudando a la gente directamente, el gobierno central solo puede darle dinero a la comunidad valenciana para que la comunidad valenciana se haga cargo porque es su responsabilidad y su competencia. Y entonces lo que empezó fue a llamar a sus amigos constructores y a darles contratos. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Amazon? Pero el otro día hubo una reunión de los grandes dirigentes del PP y le dieron unos aplausos a Amazon como si hubiera ganado la Copa Mundial de Fútbol. No es que esperen ninguna integridad de ellos, pero su reputación en Valencia les va a costar de cara a las elecciones. Ojalá les cueste. La única razón por la que el PP defiende a Amazon es porque nunca va a reconocer que tiene pillos en su seno. No sé, el PSOE lo reconoce y los echa. Cuando empezó el caso Coldo contra Ábalos, que es el que está ahora en acción, Ábalos salió del partido, punto. Fue echado de sus puestos, tanto en el gobierno como dentro del partido. El PSOE creó un código ético que trata de seguir, por lo menos. El PP tiene un código ético que se lo baila, vamos, le baila encima todos los días. Y si reconoce la corrupción de Mazón, tiene que reconocer la corrupción que por todos lados se está estallando a distintos niveles en el PP, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Sobre todo en la Comunidad de Madrid con el caso brutal del novio de la presidenta de Madrid, que hizo negocio con las mascarillas durante la pandemia, que defraudó a Hacienda, que ha sido denunciado por Hacienda, que confesó 2 delitos y luego ahora dice que no los confesó, pero están las confesiones. Confesó 2 delitos y que ha acumulado una cantidad de millones absolutamente inexplicables con los cuales se compró para él y para la presidenta de Madrid un piso en la zona más exclusiva de Madrid y un Maserati, pues para ir a la compra, ¿no? Cuando necesitas jamón, queso para hacerte tus sandwichitos, pues tomas un Maserati y te vas al Mercadona. Entonces, ese tipo de escándalos, el PP tiene que negar que existen, porque además cuenta con la impunidad que le están dando a los jueces, muchos jueces al menos. Yo no veo otra explicación, es vergonzoso, es aterrador y es verdaderamente triste, ¿no?